Shalom Aleichem. Bienvenido al podcast Vivir Plenamente, donde intentamos discernir verdades de la palabra de Dios para ayudarnos a vivir más plenamente en las intenciones de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. En nombre del Dr. Warren Latham y el mío propio, soy Pastor Dan. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 3 hasta 5. Versos 3 hasta 5. Que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. En este pasaje somos testigos del hermoso tapiz de cómo nuestra participación fiel se entrelaza con el llamado amoroso y proactivo de Dios en nuestra vida de discipulado. Dios inicia, sostiene y asegura nuestra salvación, mientras que nuestra fe sirve como el conducto relacional a través del cual experimentamos y guardamos lo que Dios ha puesto a nuestra disposición. Desde una perspectiva wesleyana, estos versículos ilustran de manera significativa el trabajo en equipo colaborativo que está involucrado en lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. No es que nos ganemos nuestra salvación, sino que la gracia de Dios invita a nuestra participación activa y común. No trabajamos por nuestra salvación, pero ciertamente debemos trabajar con Dios mientras Él nos salva activamente. El versículo 3 deja muy claro que la salvación comienza con Dios. Pedro escribe que toda la alabanza sea para Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo. En la teología wesleyana, este es el punto de partida de todo. La gracia preveniente. La gracia preveniente. Antes de que nosotros busquemos a Dios, Él nos está buscando a nosotros. Nuestro nuevo nacimiento es enteramente un acto de su misericordia inmerecida. Además, nuestro nuevo nacimiento es posible no por nuestro poder, sino por el del Señor. Hemos nacido de nuevo a una esperanza viva o una expectación porque Jesús venció a la muerte y al sepulcro. Además, el versículo 4 nos recuerda que nuestra herencia está guardada en el cielo, pura, sin mancha y completamente imperecedera. Dios es el diseñador y el proveedor de este regalo invaluable. Y en el versículo 5, sin embargo, vemos un cambio de enfoque del papel de Dios al nuestro. Por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación. Aquí el poder protector de Dios y nuestra fe se entrelazan maravillosamente. Dios es quien hace el trabajo pesado. Él es el escudo y el protector. Pero ¿cómo se aplica este escudo a nuestras vidas? A través de nuestra fe. En el pensamiento wesleyano, la fe no es un mero acuerdo intelectual ni un reconocimiento pasivo. Es una entrega activa, viva y confiada.
El poder protector de Dios no arrolla el libre albedrío humano, más bien rodea a quienes eligen confiar en Él continuamente. La fe es nuestro sí activo a la obra continua de la gracia de Dios en nuestra vida cotidiana. Somos guardados por el poder de Dios, pero somos guardados a través de la fe. Y esta interacción entre la acción divina y la fe humana fue el punto central del avivamiento wesleyano en la Inglaterra del siglo XVIII. Al principio, Juan Wesley luchó profundamente con la forma en que funcionaba la fe. Buscó ganarse el favor de Dios a través de estrictas disciplinas espirituales y buenas obras, pero carecía de paz interior. Fue durante una tumultuosa travesía por el Atlántico y más tarde en Londres entre un grupo de creyentes alemanes conocidos como los moravos que la comprensión de Wesley cambió. Se dio cuenta de que la salvación no era un premio que se obtuviera mediante un esfuerzo sincero, sino un regalo que se recibía a través de la confianza plena en Cristo. El 24 de mayo de 1738, Wesley se encontraba en una reunión en la calle Aldersgate y escribe que sintió que su corazón se calentaba de una manera extraña al confiar únicamente en Cristo para su salvación. En ese momento comprendió la profunda verdad de las palabras de Pedro en el pasaje de hoy. Fue la gracia de Dios la que lo salvó, pero fue su propia fe la que finalmente se aferró a esa gracia. La comprensión de Wesley de la interacción entre la gracia de Dios y nuestra fe dio inicio a un poderoso movimiento que enfatiza que la fe personal es el instrumento vital a través del cual el poder salvador de Dios opera en la vida de un creyente. Para nuestro camino con Cristo hoy, esto es un recordatorio útil de que queremos reconocer siempre el papel de ambos socios en la danza, entre comillas, la danza del discipulado. El papel de Dios es el de un Salvador que ama de manera proactiva y nos ofrece una salvación plena y gratuita. Y nuestro papel es el de seguidores que responden con gratitud, que dicen sí a esta oferta y a través del arrepentimiento y la fe comienzan nuestro camino de seguimiento de Jesús. Es al mantener estos roles en el equilibrio adecuado que experimentamos una paz profunda, un crecimiento constante y una alegría, aleluya, sin límites. Por lo tanto, hoy alabemos a Dios de nuevo por su amor asombroso que se ha extendido hacia nosotros y ha hecho posible nuestra salvación. Y esfuércese por responder a su amor con una fe renovada y agradecida mientras confiamos en Él con todo nuestro ser. Entonces, para ayudarnos a reflexionar, ¿en qué áreas específicas de tu vida estás confiando en tu propia fuerza en lugar de descansar en el poder protector de Dios? La teología wesleyana, la teología wesleyana enfatiza que la fe es una confianza activa.
¿Cuál es una forma práctica en la que puedes ejercer tu fe hoy? Y una cosa más, tómate un momento para reflexionar sobre la misericordia de Dios en tu propia vida. ¿Cómo puedes, al igual que Pedro, ofrecer alabanza activa a Dios por tu nuevo nacimiento? Recordemos entonces, por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación. Oremos, por favor. Dios misericordioso y todopoderoso, te alabamos por la misericordia que no tiene límites y que nos ha concedido un nuevo nacimiento a una esperanza viva a través de la resurrección de Jesucristo. Te damos gracias porque nuestra herencia eterna está segura en tus manos. Oh Señor, confesamos que a menudo intentamos llevar nuestras cargas con nuestras propias fuerzas. Te pedimos que nos llenes de una fe segura y activa. Con tu gran poder, protege nuestros corazones y mentes y guíanos más profundamente hacia la salvación que has preparado para nosotros. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Que tú vivas plenamente en Jesús hoy y que Él viva plenamente en ti. Shalom Aleichem.